Bueno, muy buenos días para todos. Un cordial saludo a todos los estudiantes. Mi nombre es Juan Pablo Restrepo. Yo soy médico pediatra, profesor de pediatría de la Universidad del Valle, en el área del departamento de pediatría. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental, un tema muy importante para todo el ejercicio diagnóstico y semiológico. Realmente la historia clínica pediátrica es el pilar del ejercicio semiológico, es la base de todos los diagnósticos. Y en este camino de detectives que la medicina y la semiología, pues todo esto nos va a guiar y nos va a encaminar hacia tomar las mejores decisiones encaminadas a una mejor promoción, diagnóstico y tratamiento. Vamos a hablar, a iniciar con aspectos generales importantes. La historia clínica pediátrica tiene muchas similitudes con la historia clínica de adultos. Sin embargo, hay varias cosas que lo diferencian y es de lo que vamos a hablar un poco de ellas el día de hoy. En la historia clínica pediátrica encontramos datos sobre los procesos de salud del niño, incluyendo desde el deseo de la concepción, todos esos datos preconcepcionales que pueden afectar también su salud. Nos lleva a una mejor toma en las decisiones y acciones al tener todas las herramientas necesarias para tener más claro qué debemos hacer. De alguna manera, es el lenguaje del médico y el personal de salud sobre la biografía de este paciente, de nuestros niños. Y una invitación es que cada día nos convirtamos en especialistas en la historia clínica, que cada día la perfeccionemos, que cada día la profundicemos, que cada día la podamos hacer mejor, ya que de alguna manera ningún avance tecnológico ha superado hasta ahora una historia clínica completa y con buena metodología. Vamos a hablar del paciente, que es el pilar fundamental para nosotros. Y la historia clínica pediátrica es la base del diagnóstico y la semiología. La base de la historia clínica es nuestro paciente y la base de nuestro ejercicio. Ya lo decía Séneca, no puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo. Y lo decía el doctor Osler, que ha sido conocido por muchas enfermedades como los de Weber-Rendu, los nódulos de Osler, etcétera. Y él nos hablaba de que ver enfermos sin leer libros es como navegar sin tener cartas de navegación. Pero leer libros sin ver ningún paciente es como no ir nunca al mar. Y el paciente es el centro y será siempre el centro de nuestra atención. También desde hace ya 2500 años, nuestro gran Hipócrates, el padre de la medicina, hablaba que para tener una adecuada conducta con los pacientes teníamos que partir de la descripción del sujeto, y en este caso nuestro paciente, y también de una descripción de la enfermedad en ese sujeto. Y eso nos iba a llevar, ya fuera a la curación o muerte. Y ya nos hablaba desde esa época de algo muy importante, ¿sí? Que es el cuidado de la información. Y ya en el juramento hipocrático lo dejó plasmado, diciendo que todo lo que haya visto o oído durante la cura o fuera de ella en la vida común, lo callaré y conservaré siempre como un secreto, si no me es permitido decirlo. Y eso se parte ya hace 2500 años del juramento hipocrático. ¿Qué características tiene? Bueno, algunas de ellas son que varía de acuerdo a las diferentes etapas del paciente. Puede ser neonatal, pediátrica, y como les decía antes, incluso durante la etapa preconcepcional, podemos dar muchas recomendaciones y hacer muchos ejercicios y algunos em, valoraciones especiales para poder tener ese embarazo con la mayor salud posible. ¿Sí? Un ejemplo de esto es la recomendación de ácido fólico en las pacientes que quieren embarazarse 3 meses antes para evitar los defectos del tubo neural. El ácido fólico se ha visto que disminuye el porcentaje de mielomeningoceles, mieloceles, etcétera, y desde ahí puede empezar una historia clínica de ese nuevo niño que inicia con el deseo de tenerlo. Todas las historias clínicas tienen unas normas internacionales independientes del modelo que debemos seguir. Es confidencial, como ya lo veíamos en el juramento hipocrático, es de carácter legal, es una prueba legal de la cual vamos a hablar un poquito más adelante y debe ser veraz. O sea, todo lo que coloquemos ahí debe ser
honesto y adecuado a la realidad de lo que vamos en el paciente en ese momento. Y debe ser ejecutada por una persona idónea, no solo por la parte médica, sino cualquier persona que tenga un entrenamiento en salud puede realizar una historia clínica. Debe ser completa y se caracteriza sobre todo las historias clínicas pediátricas por ser completa, aunque cualquier historia clínica debería serlo. Y la información no depende solo del niño, sino también está la versión de los padres y los cuidadores, ya que muchos de los niños por su edad no hablan o no tienen, por el temor en el momento de la consulta inicial, no nos van a expresar eh, toda la información que requerimos durante la anamnesis para poder llegar a nuestro diagnóstico. Tienen algunos antecedentes especiales, como la vacunación, que es fundamental para no solo determinar que el niño pueda tener una enfermedad específica relacionada a una no vacunación, sino para darnos cuenta en ese momento que ese niño está a riesgo y tomar medidas de vacunación pronta. Y también del neurodesarrollo, que al evaluarlo nos puede llevar también a mirar factores de riesgo para la enfermedad que tengamos, ejemplo, una epilepsia u otras enfermedades metabólicas. La historia clínica es individual, solo se puede hacer una por cada paciente, es libre, no podemos coaccionar a ningún paciente a hacer una historia clínica. Sin embargo, en casos de emergencia y urgencia, pues siempre la atención va a primar. Es veraz, como lo decíamos antes, es objetiva, solo voy a plasmar lo que yo vea y reconozca, es clara, y aquí es muy importante recordar que parte de la claridad depende no solo de que se entienda o no, ¿sí? Que de alguna forma la historia clínica sistemática, eh, más que sistemática, la historia clínica en sistemas, ya nos ha permitido poder escribir y que se entienda, ya que antes cuando muchos médicos escribían en papel, una historias clínicas de papel, pues uno de los problemas es la ilegibilidad de su letra. Sin embargo, no solo es la legibilidad de su letra, sino también que se entiendan los conceptos y los mensajes que en ella colocamos. Es analítica, siempre debe ser analítica y coherente. Todos los datos al final deben terminar en un análisis y deben ser coherentes para poder tomar una decisión adecuada. Y aquí entramos en algo que es fundamental, ¿sí? Y es la relación médico-paciente. Y esto, lo repito, es fundamental para nuestro éxito de realizar una historia clínica adecuada. Recordar que empieza por un lenguaje y ese lenguaje con el cual nosotros empezamos esta relación médico-paciente empieza desde el momento en que lo recibimos, en que les abrimos la puerta o lo recibimos al consultorio. No está compuesto solamente por palabras, sino también por gestos, por silencios, por actos de empatía y compasión. Recordar que la empatía y la compasión es fundamental en todo nuestro ejercicio, ¿sí? Ya que de alguna forma es parte de nuestro objetivo como tal. Recordar que la empatía es poder reconocer que otro ser humano está sufriendo y la compasión es hacer todo lo posible para que ese ser humano disminuya su sufrimiento o por lo menos no hacerlo sufrir más. Recordar aquella máxima que decía, primero, primo no dolcere, primero no generar dolor, ¿sí? Eh, no juzgar a nadie, ¿sí? Nosotros no estamos haciendo carrera ni para abogados, ni para jueces, ni para fiscales. Nosotros somos doctores y gran parte de nuestro ejercicio básico, yo diría que son dos, y es servir y educar. Y el juicio no está dentro de ninguna de esas. Y todo esto para poder generar la confianza necesaria que nos lleve a que la familia y el niño nos den toda la información y nos permitan hacer un análisis a conciencia y un análisis profundo para poder llegar a un adecuado diagnóstico. Em, Recordar que ellos no solo necesitan nuestro conocimiento, sino también nuestra capacidad de escucha, de diálogo y de comprensión, porque el solo escuchar ya en sí es un elemento terapéutico para muchos pacientes. Siempre recordar sonreír, llamarlos por su nombre, saludarlos con cortesía, mirarlos
cuando les estamos hablando. Incluso cuando estamos frente al computador, tener pequeños periodos en el cual levantamos la mirada y los podemos observar, porque de alguna manera su más profundo deseo es recibir consuelo y ayuda, a veces incluso más que curación, y captar lo que le pasa al enfermo, y no solo lo que tiene el enfermo, es lo que transforma la medicina en arte y permite la mejor comprensión de una forma más integral a cada uno de nuestros pacientes. Porque al final lo que queremos es que el niño y sus cuidadores sientan que nuestro objetivo es primario, que nuestro objetivo primario es su cuidado y acompañamiento. Y cuando ellos lo sientan, se van a abrir, se van a entregar y vamos a tener una reacción más directa y toda la información necesaria para poderlos ayudar. Recordar esta frase de Adolf Guller, sí, que decía, curar a veces, aliviar a menudo, pero siempre, siempre podemos consolar. Y al final, el que sientan que lo queremos cuidar va a ser lo más importante. La comunicación es algo fundamental también. Una comunicación eficaz es otro pilar básico para una excelente historia clínica. Es necesaria una gran capacidad de escucha, ¿sí? Y si la edad del niño y sus capacidades cognitivas lo permite, darles un espacio para que él exprese sus síntomas, darle credibilidad y así generar una constructiva comunicación, ya que pues, esta es indispensable para que nos dé toda la información necesaria para llegar a un adecuado diagnóstico, tener una información suficiente, no confrontar, ¿sí? Porque eso no separa de los pacientes, sino que él sienta más bien que lo que queremos es guiar, así nuestros conceptos no estén en el mismo camino que nos están expresando el paciente o sus cuidadores. Siempre darnos el espacio para dar la información sobre el estado del niño, eso es fundamental. Cuando ya hemos terminado nuestra atención en los pacientes hospitalizados, en urgencias o en la misma consulta externa, porque eso les da tranquilidad y de alguna forma es lo que los padres quieren saber. Y siempre utilizar un lenguaje sencillo, ¿sí? Acoplándonos al nivel sociocultural y educativo de cada familiar. No es infrecuente que a veces uno le pregunta a la familia por otras atenciones y nos hablan de que no entendieron realmente lo que tenía el niño y el no entenderlo les genera más estrés, más ansiedad. Entonces, es fundamental poder también, de alguna manera, constatar que sí hubo el entendimiento adecuado de lo que queríamos expresar frente al estado clínico del niño. El espacio también es importante, sí, porque nos ayuda a generar confianza en el niño. Eh, Nunca olvidar que el niño sigue siendo un niño, esté donde esté, y así esté en un lugar de atención médica. No olvidar que es una relación de tres, junto con los cuidadores y el paciente, cada uno con expectativas diferentes, donde el espacio puede ayudar de forma positiva en la conexión con estos objetivos que queremos. El espacio de la consulta estará en relación con la edad del niño, sí, pero se pueden generar espacios de alguna manera que sean neutros, pero que sean cálidos y que a cualquier edad pues, sea pertinente ese espacio para ese niño. Eh, Podemos utilizar colores cálidos, juguetes, utilizar algunos juguetes para, muchas veces examinando el juguete, el niño se deja examinar después. Entonces hay varias estrategias, elementos de colores o incluso elementos de atención que similan o semejan más bien eh, los juguetes preferidos de los niños y con eso podemos lograr un mejor acompañamiento y acercamiento a ellos. Sin embargo, recordar siempre, independiente del lugar físico, el espacio ideal es aquel donde permanezca siempre, siempre la calidez humana. Y puede ser un lugar sencillo, pero mientras esté la calidez humana, va a ser importante, el paciente y los niños lo van a sentir y se van a entregar en su información a nosotros. El informante y la calidad de información también es muy importante, ¿sí? Y es importante referir en la historia quién nos dio la información, ya que en oportunidades varias nos encontramos con cuidadores que casi no tienen información del niño. Por ejemplo, el niño estaba en vacaciones donde un familiar
o es un niño recién llegado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y aquí cobra vital importancia en muchas ocasiones el uso del celular para contactar a la persona que nos pueda dar, perdón, información real que necesitamos. ¿Sí? Ejemplo, el niño está donde la madrina, se enferma, lo lleva a consulta y a través de la madrina podemos contactar a la madre para que nos dé toda la información necesaria. La calidad de la información también depende de la calidad de la entrevista y las preguntas, las cuales, como decíamos antes, deben ser sencillas, claras, idealmente abiertas, no dirigidas, siempre con un lenguaje amable, y se debe tener en cuenta el aspecto cultural del informante para, pues, escoger el lenguaje adecuado de cómo acercarnos a él a través de para obtener esa información que requerimos. Porque muchas veces los términos científicos nos llevan a dificultades en el entendimiento de los conceptos, y no solo de la información, sino muchas veces de las recomendaciones. Y esto pues puede afectar directamente la adherencia al manejo y a los controles. La historia clínica sistematizada ha sido un paso importante para la realización de la historia clínica. En esta era de tecnología actual, pasamos de una historia clínica a mano a una historia clínica ya en el computador. Y esto ha tenido grandes ventajas como la legibilidad, los formatos estandarizados, nos permite hacer mejores búsquedas asistidas, tener unos datos más organizados, archivos más seguros. Esto también es útil en investigación y estadística, pero aún continúa un gran reto, y es el de evitar la despersonalización durante el acto médico al centrar la atención más en el computador que en el paciente. Y esto es algo que podemos aprender a hacer de una adecuada forma, simplemente con periodos en el cual mientras el paciente nos habla, levantamos la mirada, haciendo todo a través gestual para que el paciente sienta que a pesar de que tenemos que ir escribiendo, sí, nuestra atención continúa en él. Bueno, y vamos a empezar por la anamnesis. Y es que el examen realmente clínico del niño empieza con el interrogatorio, excepto en los casos de emergencia como una reanimación cardiopulmonar o un accidente grave que puede requerir atención inmediata. Más del 70% del éxito en el diagnóstico depende de la anamnesis. El examen físico ayudará a confirmar ese posible diagnóstico que ya en la anamnesis pensamos, o nos sirve también para descartar posibilidades antes establecidas durante el interrogatorio. Debamos hacer preguntas abiertas, como lo dije anteriormente. En vez de decir, por ejemplo, ese dolor es como punzadas, como chuzadas, decirle mejor, ¿a qué se te parece ese dolor? ¿Sí? ¿Con qué lo relacionas? Y una vez ha escuchado sobre los síntomas, también es importante durante la amnesis preguntar sobre las funciones orgánicas básicas, cómo ha estado la orina, cómo ha estado la tolerancia a la alimentación, la defecación, el sueño, el dolor, si ha presentado fiebre, porque a veces los padres pueden olvidar algunas cosas que pueden ser también relevantes, y así no se nos pase ningún detalle importante para nuestro análisis. Durante la anamnesis está la identificación, es importante la fecha y la hora, ya que por una cronología es necesario saber en qué momento se tomó una decisión, y desde el punto de vista legal también es importante cuando se analizan como prueba las historias clínicas. El nombre completo, el lugar y fecha y nacimiento, porque eso nos lleva a una edad adecuada, el sexo y la importancia del sexo masculino, femenino, ya que hay algunas enfermedades que predominan más. Un ejemplo, en las mujeres predominan más las hemofilias, en los niños, hombres, predominan más las infecciones urinarias en el primer año. También es importante la edad, hay enfermedades que son más frecuentes en la etapa, por ejemplo, neonatal, ¿sí? Dificultad respiratoria en un recién nacido que acaba de tener parto. Podemos pensar, por ejemplo, en una taquipnea transitoria del recién nacido, si es un prematuro, en una enfermedad de membrana hialina. En los niños más grandes, una dificultad respiratoria asociada a un síndrome broncoconstrictivo, podemos pensar más si es menor de 2 años, en una bronquiolitis, si es mayor de 2 años, en un asma, ¿sí? Importancia de la procedencia, también es fundamental mirar de dónde viene el niño. Que, por ejemplo, el niño llega a consulta a Bogotá,
y llega a consulta por un cuadro febril, ¿sí? Pero resulta que el niño realmente lleva 5 días en Bogotá, pero su real procedencia es del Chocó. Entonces, ahí ese dato nos hace pensar en tener que descartar enfermedades tropicales como la malaria, como la fiebre amarilla, como la leptospirosis, el dengue, entre otras. El nombre y ocupación del padre también es importante, de alguna manera también para saber cómo nos dirigimos durante el lenguaje, ¿sí? Cómo es el nivel educativo y qué palabras usamos. Ejemplo, si es un colega médico, pues podemos utilizar palabras científicas y nos va a entender de una adecuada manera. Lo mismo el nombre y la ocupación de la madre, y también porque algunas ocupaciones de los padres pueden estar directamente relacionadas con la enfermedad del niño. Un ejemplo, un padre que sea campesino, que esté en contacto con tóxicos de aspersión y no haga un adecuado, eh, digamos, manejo, lavado, bañado y disposición de sus ropas después de que ha estado en contacto con los venenos, puede ser una pieza clave en una intoxicación de un niño. Dirección del teléfono y la residencia o la oficina de los padres o del cuidador es importante porque en algunas ocasiones necesitamos poderlos contactar para información adicional. ¿Quién fue el informante? Si es el cuidador principal o es un cuidador transitorio. ¿Qué seguridad social tiene? Aquí sí quiero ser claro en esto y es que la seguridad social de los pacientes para que realmente nos sirve es para cosas administrativas, pero por ningún motivo, ni hoy ni nunca, la seguridad social nos va a servir para la calidad de atención, porque todos los pacientes se deben atender con la misma excelencia y con la misma calidad, así no tengan seguridad social o así tengan el servicio de prepagada más alto. Nuestra calidad de atención va a depender del amor a nuestros pacientes y de la necesidad de querer ayudar a cada uno de los niños con el cual entremos en contacto. Y la religión también es muy importante porque nos ayuda a saber qué retos y desafíos tenemos en algunos pacientes cuyos padres tienen una religión específica que puede estar en contravía con algunas decisiones terapéuticas. Y aquí nos puede ayudar mucho trabajo social, nos puede ayudar mucho psicología, ¿sí? Sin embargo, la ley, y mientras sea un niño, ampara la protección del niño. El niño es responsabilidad del Estado, ¿sí? Mientras sea niño, y cualquier decisión que esté en relación a su vida, ¿sí? O que ponga en riesgo su vida, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar todas las conductas para salvarla. El motivo de consulta es otra parte de la anamnesis y es la razón principal por la cual motiva la consulta de los padres o del niño, y es el punto de partida para la enfermedad actual. Debe ser el síntoma principal, se debe expresar de una forma concreta, registrarlo tal como lo refiere el paciente o su cuidador. Por ejemplo, le salió un brote en la piel, siempre debe ir entre comillas. Sí, según el área de la procedencia cultural, pueden a veces referir términos cotidianos o autóctonos para ellos. Por ejemplo, me duele la chocosuela y en ese caso se refieren a la rodilla, que es muy importante cuando no entendamos el término, preguntarle a qué región del cuerpo se refiere. Y vamos a hablar ahorita de la enfermedad actual. Y la enfermedad actual es la base de la historia clínica. Es la descripción del síntoma por el cual consulta el paciente. Y es muy importante en cada evaluación de cada uno de nuestros niños profundizar en ella. Eh, es importante describir y hacerles la semiología de cada síntoma. Por ejemplo, el dolor, cuando empezó, cuál es el área anatómica, con qué aumenta, con qué disminuye, etcétera. Llevar una evolución en orden secuencial y cronológico, que sea como narrando una historia para que sea lo más entendible posible, para que nosotros en el análisis tengamos esas herramientas y no solo nosotros, sino otros compañeros que puedan leer la historia clínica en otros momentos y que tengan nuestra historia clínica como una base también para su atención. Lo ideal es que vaya en orden de importancia de los eventos, lo más importante que está afectando al niño y
Como les decía antes, tiene que tener una redacción coherente y secuencial y organizada para un mejor entendimiento. Preguntar siempre, o sea, toda enfermedad actual siempre considera las siguientes preguntas. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué tratamiento ha recibido? ¿Sí? ¿Y cómo se encuentra actualmente? Pasamos a otra parte importante dentro de la anamnesis, que son los antecedentes. Y es muy importante, ya que esto nos brinda una información importante en la búsqueda de ese diagnóstico de todo lo que le ha pasado al niño anteriormente. Nos da una idea de cómo es su pasado y cómo este pasado de alguna forma puede ser determinante en su salud y en la búsqueda de nuestro objetivo principal. Viene de los preconcepcionales, el deseo de embarazo, si realmente quería tener ese bebé o no, y si en ese proceso de no querer tener a su bebé, tomó algunas acciones para esto. Los antecedentes prenatales, si tuvo o no controles, qué enfermedades tuvo durante el embarazo, si tuvo consumo de sustancias, fumadora, alcohol, eh, tóxicos, si tiene una enfermedad el papá, perdón, la mamá, y tomó algún medicamento y qué exámenes se realizaron. Cuando nace, cómo fue el trabajo de parto, si se fue parto por cesárea o parto normal, cómo fue el peso, la talla, su adaptación neonatal, cómo fue ese momento neonatal inmediato, que pueden ser importantes para patologías posteriores. Eh, los antecedentes sobre la alimentación, si recibió o no lactancia materna, en qué momento tuvo la lactación. La lactación hace referencia a cuándo se destetó, cuándo ya no recibió más lactancia materna, si tiene una tolerancia, cómo es la alimentación actual, cómo ha sido su crecimiento pondoestatural y neurodesarrollo. Esto es fundamental porque en algunos pacientes durante el examen físico eh, eh, en consultas pasadas ya se han evidenciado alteraciones en el neurodesarrollo y puede orientarnos, ¿sí?, a patologías neurológicas. ¿Cómo ha sido la escolaridad? ¿Cuál es la escolaridad del niño ahorita? Eso nos permite analizar si el niño pueda tener una alteración cognitiva o no, una alteración en el aprendizaje. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un niño de 10 años que esté en segundo de primaria no necesariamente pueden ser alteraciones cognitivas, ¿sí? Ya que, sobre todo en el área rural, hay muchos niños que no tienen acceso, ya sea geográfico, que viven en veredas muy lejanas a la educación, o porque de alguna manera les ha tocado trabajo desde niños y eso ha impedido eh, que puedan ir al colegio. Entonces, esta parte es muy importante explorarla adecuadamente. También la vacunación es importante no solo para determinar el riesgo, como veíamos, de las enfermedades que pueda tener en ese momento, sino como factor protector al identificar el riesgo en el cual está y llevarlo a vacunación de forma inmediata. ¿Qué enfermedades ha tenido? Si ha estado hospitalizado o no. Eh, y la hospitalización también es importante. Un ejemplo, porque si un niño presentó una hospitalización eh, durante 15 días, se le da salida, a los 3 días consulta de nuevo por fiebre, esa hospitalización puede hacernos pensar que puede ser una infección de carácter nosocomial y dentro de nuestro medicamentos, en caso de necesitar antibióticos, la diferencia entre un paciente nosocomial o un paciente de la comunidad en la elección de la terapéutica es diferente. Si está expuesto a tóxicos, a fumador, si es fumador pasivo, ¿sí? O empresas que vivan cerca y que destilen humo, importante en pacientes con enfermedades respiratorias. Si ha tenido manifestaciones alérgicas, y aquí es muy importante dejar en claro si el niño es alérgico a algún medicamento o no, ¿sí? Ya que puede llevarnos a un error que ponga en riesgo la vida del niño en caso de no colocarlo ahí. Y de hecho se debería colocar en forma grande, negrilla, resaltado, para que todas lo puedan ver y no se vaya a cometer el error de administrar el medicamento al cual el niño es alérgico. Si ha tenido traumas, ¿sí? Y la noción de contagio, que básicamente hace referencia a si ha estado con personas que han estado
enfermas. Importante esto en las patologías infecciosas. Un ejemplo, el niño consulta con fiebre, sí, y si en la casa hay pacientes, familiares febriles, nos puede también orientar. O si el paciente está en contacto con tosedores crónicos, también nos puede orientar a enfermedades respiratorias como la tuberculosis. También es importante los antecedentes familiares, los antecedentes patológicos, ya que algunas enfermedades se transmiten genéticamente. Si ha habido las causas de muerte en la familia, en hermanitos, si hay antecedentes de enfermedades genéticas, la consanguinidad entre los padres, ya que eso aumenta más el riesgo de enfermedades genéticas, los antecedentes farmacológicos, qué medicamentos venía recibiendo el niño, que casi todos los medicamentos tienen efectos adversos y eso puede ser la causa de la consulta. Un ejemplo, un niño con epilepsia que tome ácido valproico y consulte por petequias o por sangrado, habría que investigar si ese ácido valproico ha producido trombocitopenia que se haya hecho clínica en ese niño. También son importantes los antecedentes socioeconómicos, culturales y ambientales. Y cómo es el lugar del paciente dentro de la familia y su relación con padres y hermanos. Cómo se siente querido, si hay bullying dentro de la misma familia, si hay bullying entre hermanos, a veces incluso de padres a hijos, y cómo ha impactado la familia, sobre todo en niños con enfermedades crónicas, a esa misma familia y a esa dinámica, porque muchas veces a través de psicología podemos lograr grandes pasos a esas disfunciones que producen la misma enfermedad del niño por el estrés, por el cansancio, por lo crónico de la enfermedad, puedan ser manejadas y mejoradas. Después de los antecedentes viene la revisión por sistemas. Y la revisión por sistemas es para la redundancia, una revisión sistemática rápida por cada uno de los sistemas para que no se nos pase ninguno de estos síntomas que pueden ser relevantes a la hora de armar nuestro análisis. Vamos por todos los sistemas: respiratorio, cardiovasculares, musculoesquelético, gastrointestinal, en general todos los que competen la anatomía y fisiología del niño. Bueno, ya terminamos la parte del examen de la anamnesis, que es toda la parte del interrogatorio. Y vamos a hablar de algo fundamental que también es para la historia clínica, que es un examen físico adecuado, completo, metodológico y sistemático que nos lleve a tener todas esas pistas que queremos para nuestro diagnóstico. Todo examen o los pilares como tal del examen físico son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación en ese orden, excepto en los pacientes que vamos a revisar el abdomen, en los cuales la auscultación debe ser después de la inspección para que con la palpación y la percusión no podamos alterar el examen como tal. Algo muy importante que lo van a profundizar cuando estén en el área de urgencias con todo paciente, pero que se puede hacer también en la consulta externa desde que el paciente nos entra, porque nosotros podemos recibir un paciente en consulta externa y estar grave, es el triángulo de aproximación pediátrico. Es como luce el paciente, ¿sí? Luce tóxico, luce séptico, luce en malas condiciones generales. Este triángulo de aproximación pediátrica nos ayuda y parte de tres pilares grandes. ¿Cómo está su apariencia en general? ¿Cómo es el trabajo respiratorio? Si tiene dificultad para respirar, si tiene aumento de la frecuencia respiratoria y con los signos de perfusión cutánea, palidez, cianosis, estado de conciencia. Y eso nos va a dar rápidamente, ¿sí?, una información muy importante para tomar acciones rápidas frente a ese paciente en caso tal de que esté grave, o nos va a dar tiempo de saber que el niño está en una condición adecuada, que nos da espera y podemos hacer una historia clínica con mayor tiempo. Siempre los signos vitales, ¿sí? Presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ¿sí? Temperatura y los otros signos vitales que se han metido de forma práctica en la historia clínica porque nos dan una muy buena información, que es la saturación, la glucometría y en algunos casos la diuresis. Todo niño debe tener antropometría, tomar su peso, su talla, su perímetro cefálico, ¿sí? Y todas las relaciones que hay entre estos, como la talla, edad, peso paralegal, índice y masa corporal, porque esto nos puede mostrar rápidamente cosas que no son tan obvias, a veces en la inspección, como niños en riesgo de desnutrición, niños en riesgo de obesidad, o nos permite cuantificar qué tan obeso está el niño o qué tan desnutrido está.
Empezamos por la cabeza, la cara, el cuello, los sentidos, el tórax. Lo importante aquí con esta diapositiva es que el examen físico debe ser completo, siempre debe ser completo. Y adicionalmente quitar toda la ropa del niño. Ahorita hablamos un poquito más de eso, sobre todo porque debe haber unos cuidados en relación a eso, pero sí revisarlo bien, porque a veces donde no revisemos, a veces ahí está la clave del diagnóstico. Ejemplo, un niño con fiebre, mal estado general, fiebre persistente y un absceso a nivel de la región, sí, perineal. Si nosotros no buscamos bien y no hacemos completo el examen, se nos puede pasar. ¿Qué recomendaciones grandes tenemos para el examen físico durante el momento en el cual lo hacemos? Lo primero es que se debe tener cuidado y respeto por el pudor del niño. Entre más crece el niño, más pudor va a tener y tenemos que ser respetuosos con ellos, utilizar en algunos niños ya grandecitos batas especiales para que se puedan cambiar, explicar siempre lo que se va a hacer, no solo el niño, sino el cuidador, según la edad, cómo va a ser el procedimiento de algunos exámenes, sobre todo cuando son exámenes en áreas especiales como las genitales. Se debe evaluar siempre el crecimiento y desarrollo y esto mirar las escalas para ver si hay compromiso o no. Dejar siempre para el final de la exploración maniobras incómodas o penetrantes como la del bajalenguas o la otoscopia, porque eso puede ser molesto para algunos niños, aunque si utilizamos una técnica adecuada podemos hacerlo sin causarle molestia, sin causarle dolor. Sin embargo, es mejor dejarlo para el final porque el niño puede tornarse irritable y si lo usamos al principio, pues eso nos va a impedir hacer un resto de examen de forma adecuada. Tener contactos visuales, auditivos y físicos con el niño progresivos, empezarlo a mirar, a hablarle, irlo acariciando poco a poco para obtener la confianza necesaria y poderlo examinar de una mejor manera. La orden depende del estado del niño, el orden del examen físico. Si es un ejemplo, un niño en paro cardiovascular, pues no vamos a hacerle una otoscopia, ¿sí? Sino que vamos primero a mirar el pulso, la respiración, etcétera, para poderlo atender. Dar lapsos breves para alimentación, el arrullo y los cambios de pañal, ya que muchos lactantes, el llanto puede ser por eso, y un niño llorando de forma intensa, pues no nos va a permitir hacer un examen físico adecuado. Nunca examinar a los niños solos, siempre estar con el cuidador. Si no se está con un cuidador, pedir el acompañamiento de un auxiliar de enfermería y siempre dejarlo constatado en la historia clínica. En el recién nacido, nunca olvidarnos del APGAR, su estado de adaptación inicial, la escala de Silverman, que tiene que ver con su patrón y dificultad respiratoria, y la búsqueda de reflejos primitivos, ya que su ausencia nos puede indicar patologías específicas. También recordar que los niños, después de los 6 meses, empiezan a tener progresivamente ansiedad por los extraños y por la separación. Entonces, cada vez que nos vamos a acercar, para el niño nos va a tomar a nosotros médicos como extraños y va a empezar a llorar. ¿Listo? Se va a aferrar más a sus padres. Entonces, siempre permitir que esté cerca de los padres, si es posible, revisémoslo estando en el regazo de ellos. Los juguetes nos ayudan mucho, nos ayudan como decía al principio, en lo del espacio, a tener esa confianza con ellos y a que se puedan dejar examinar de una mejor manera. ¿Sí? Siempre reforzar la confianza del niño felicitándolo cuando se ha dejado de examinar. También nos ayuda a hablar de cosas de la vida cotidiana, como cuál es su equipo de fútbol preferido, cuál es su tira cómica preferida, y con eso logramos un mejor acercamiento a ellos. Bueno, después del examen físico viene el planteamiento del problema y el diagnóstico. El planteamiento del problema se inicia haciendo referencia al paciente, si es un neonato, si es un lactante, un preescolar, si es un escolar o un adolescente. Y luego la temporalidad de la patología, si es agudo, subagudo o crónico y qué tan severa es. Lo de agudo, subagudo, crónico, yo le coloqué ahí algunos referencias en el tiempo, por ejemplo, agudo menor de 7 días, sin embargo, depende de la patología, esto puede variar un poco. Entonces uno puede empezar diciendo, nuestro paciente es un neonato, ¿sí? Con una dificultad respiratoria aguda, ¿sí? De moderada severidad.
Posteriormente al planteamiento del problema viene la impresión diagnóstica, ¿sí? Y en esta vamos a escribir la descripción de las condiciones clínicas definidas como síndromes. Y una de las cosas que nos ayudan al diagnóstico es quizás empezar como cosas sindromáticas, síndrome de dificultad respiratoria, ¿sí? Esto basado en los signos y síntomas que hemos encontrado durante la parte anterior de la historia clínica, ¿sí? Y nos va a permitir ampliar un abanico de diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y aunque vamos a empezar por las cosas más comunes, ¿sí? El tener diagnósticos diferenciales hacen que no se nos pasen diagnósticos posibles en caso tal de que el niño posteriormente no nos encaje en ese diagnóstico, ¿sí? Sin embargo, si durante el examen físico y la anamnesis tenemos algo específico como tal de una enfermedad específica, podríamos hacerlo. Pero la sugerencia es iniciar con el diagnóstico sindromático y colocar ahí primeras posibilidades según la historia clínica. Un ejemplo, ¿sí? Un lactante con síndrome broncoconstrictivo agudo, moderado. Entonces, primera posibilidad, bronquiolitis. Segunda posibilidad, asma. Tercera posibilidad, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuarta posibilidad, cuerpo extraño, dependiendo de lo que la historia nos vaya mostrando. Y posteriormente viene el análisis y plan de manejo. Y este análisis y plan va a estar basado en los diagnósticos. Cada diagnóstico y cada problema tendrá un análisis. Y la idea es hacer un análisis basado en cada uno de ellos. Eso nos permite que no se nos pasen cosas especiales y siempre tratando de que todos esos diagnósticos o todo lo que encontramos nos encargue, encargue, no, eh, se pueda encajar en una sola entidad. ¿Listo? Por ejemplo, dificultad respiratoria, fiebre, tos más hemoptisis, pues eso nos puede encajar, perdón, en una neumonía. Siempre ser coherente y una de las cosas principales del análisis y el plan es la coherencia, ¿sí? Que allí quede plasmado todo el análisis de lo que encontramos. Un ejemplo, un niño con una sepsis severa, pues es coherente colocarle antibióticos, ¿sí? Un ejemplo, un niño con una hipoxia de origen respiratorio, pues es coherente colocarle oxígeno. Y como hablamos de la parte de la comunicación, explicarle siempre a los cuidadores cómo encontramos el niño, qué pensamos que tiene el niño y cuáles van a ser esos pasos en el manejo para su mejoría. Y dentro del plan hay una cosa muy importante que son los medicamentos y en muchas de nuestras consultas van a terminar dentro del plan siendo recetados algunos medicamentos para el control y la mejoría del niño. Recordar que no somos formuladores. O sea, nosotros no somos formuladores de síntomas. Nosotros somos doctores y debemos hacer un análisis importante. Hay muchas patologías que no requieren medicamentos, que requieren más bien es puericultura, educación, ¿sí? Porque cada vez que vamos a formular un medicamento, siempre debemos recordar que tiene contraindicaciones, que tiene efecto adverso, ¿sí? Y esto también tiene que enseñarse a los padres. Siempre tiene que estar muy claro cuando formulemos los medicamentos, el tiempo y la duración de estos. Y recordar que los niños dependen del peso. Y esto también es fundamental, ¿sí? Y por eso es que los niños tienen que estar en controles periódicos, sobre todo en patologías crónicas, aparte pues de su crecimiento y desarrollo. Ejemplo, un niño que tenga epilepsia, niño de 3 meses con epilepsia. Iniciamos un medicamento, el niño en ese momento pesa 4 kilos y medio y le asociamos esa dosis para ese peso. Pero el niño no fue a controles, el niño continuó con el mismo medicamento, pero ya tiene un año de edad. En este momento ya tiene 10 kilos. Y el niño empieza a convulsionar. Pues, en este caso, una de las posibles causas de su descompensación es que esa dosis sea subterapéutica, ya que continuó con una dosis de un peso de 4.5 kilos. Dentro de las ayudas diagnósticas también es importante saberlas mandar, ¿sí? Porque, bueno, lo primero es que una ayuda diagnóstica es eso, es una ayuda que nos sirve para confirmar una sospecha clínica. En ningún momento deben ser búsquedas al azar. Cada una debe analizarse, justificarse y evaluarse cuidadosamente, ya que si no se necesita, pues puede generar un dolor,
un costo y una molestia en los niños, en nuestros pacientes que no son justificadas. ¿Listo? Siempre tener en cuenta lo que los datos clínicos del paciente deben estar completos, ¿sí? Si no cambia nuestra conducta, preguntarnos si realmente es necesario. ¿Sí? Si yo le voy a mandar este examen de orina, pero al final la conducta va a ser igual, ¿realmente es necesario hacerlo? No realizar combos, por ejemplo, el combo hematológico, entonces hemograma, reticulocitos, CUMS, electroforesis, no. Ir solicitando los exámenes según la información que requiramos en ese momento. Y ser consecuente con cada hallazgo y cada análisis, ¿sí? Eh, porque los exámenes son siempre complementarios, o sea, nunca puede estar por encima un examen que un buen juicio clínico. Y citando a un gran doctor que se llamaba el doctor Albert Agrest, nos decía, no olvidar que la historia clínica es el contacto con la persona enferma y la tecnología es el contacto con la enfermedad. No se es buen médico si no se conoce la enfermedad, ¿sí? Pero si no se conoce el enfermo, ni siquiera es médico. Eso decía el doctor Agres. Entonces, las ayudas diagnósticas son ayudas, pero no reemplazan el ejercicio clínico grande de toda una historia clínica. Las órdenes médicas son importantes y aquí viene pues parte del plan y del manejo, ¿sí? Esto es como una recomendación de cómo tener el orden de esas historias, de esas órdenes médicas y podemos empezar por la sala donde se hospitaliza, un ejemplo, hospitalizado en la sala de pediatría general, en qué posición, que a veces esto es importante, supino, prono, elevación de la cabecera, pacientes un ejemplo con falla cardíaca, qué nutrición le estamos dando al paciente, si es enteral, parenteral, cuántas kilocalorías estamos aportando en ese momento, si tiene una fórmula especial, por ejemplo, una fórmula excesivamente hidrolizada en los pacientes con alergia a la proteína de la leche, si es necesario pasarlo por una sonda especial, por ejemplo, una sonda nasogástrica, si tiene líquidos, si lo requiere o no, qué dosis, a qué tiempo, si tiene oxígeno, método de administración, si es de bajo flujo o alto flujo, qué dosis tiene, ¿sí? Qué medicamentos, con cada uno de los medicamentos, el nombre, la dosis, la frecuencia y la vía de administración, si tiene terapias, si es físico, ocupacional, fonoaudiología, si pedimos valoraciones por sus especialidades, un ejemplo, interconsulta por nefrología, si pedimos algún paraclínico, entonces, ¿qué paraclínico vamos a pedir? Recordar que a veces los paraclínicos son no solo de laboratorio, sino imagenología, patología, etcétera. ¿Qué monitoría le vamos a hacer? Control de los signos vitales, si necesita control de glucometría, si necesitamos un control por una hoja neurológica y qué está pendiente. Y el pendiente es muy importante ya que nos ayuda todos los días, ¿sí? Mirar por qué está pendiente y cómo hacemos para que ese pendiente se convierta en una realidad. Y al final siempre agradecer a todo el equipo de trabajo que va a funcionar en relación a esa orden, a esa historia clínica y esas órdenes médicas. La primera historia clínica, esta es una invitación como tal a hacerlo, no es necesario, pero digamos que nosotros en el área de pediatría general, cada vez estamos tratando de realizar una medicina más humana, una pediatría con más afecto, ¿sí? Y por eso en todas nuestras historias colocamos este mensaje, y es que tu primera orden médica siempre sea amor, alegría y calidez humana. Mínimo una sonrisa y un abrazo al día. Y esto para no olvidarnos que hace parte de nuestra atención. Y no solo que hace parte de nuestra atención, sino que también a través de esto los pacientes sanan. Y quizás también cuando otros compañeros de otras lean nuestra historia, puedan entrar en la reflexión y también tomar esto como parte de su día a día. No solo plasmarlo en la historia, sino darlo en cada una de nuestras atenciones. Después de que hemos hecho una historia clínica de ingreso y el paciente queda hospitalizado o viene a controles, existe la evolución médica, que es un seguimiento a diario o dependiendo de los controles que necesitamos de ese niño. Y es una historia clínica que puede ser un poco más simplificada, ¿sí? Puede ser un control, como decía, diario o cada vez que el niño
lo necesite, y eso nos sirve para registrar su estado actual y la relación a su manejo y dinámica de la enfermedad, cómo ha dado respuesta al tratamiento y al manejo que le hemos dado. Puede ser más corta y puede ser orientada al momento actual de la evaluación, pero sin dejar de explorar cualquier posibilidad de hallazgo nuevo en el niño. Y lo podemos hacer metodológicamente a través de esta manera, de SOAP, SOAP, que es subjetivo, objetivo, análisis y plan. Y al final de cada historia clínica, de cada atención, una parte fundamental, ¿sí?, es la educación. La educación de los cuidadores, la familia y cuando el niño está grande, el mismo niño, sobre la dinámica de la enfermedad, sobre el manejo, los elementos de promoción, de prevención, el espacio para la puericultura, sobre los buenos hábitos de vida y salud y sobre el manejo de la enfermedad en casa. Y sobre todo esto es aumentando esas estrategias que tenemos a mano para mejorar la adherencia al tratamiento y sobre todo a una vida más saludable. Vamos a hablar un poquito de la historia clínica del sistema de salud y esto hace referencia un poco a recordar que de alguna manera estamos inmersos en la ley 100, en la cual nuestros hospitales también deben ser autosostenibles y cada uno de ellos tiene un pilar financiero importante, ¿sí? La parte financiera no debe ser un determinante a la hora de nosotros tomar una decisión clínica y en eso tenemos autonomía, pero sí entender que decisiones clínicas inadecuadas pueden impactar negativamente la parte económica de una institución o un sistema de salud. Y no solo eso, sino también la parte legal en relación a las demandas médicas. Entonces, estas son unas recomendaciones que nos van a llevar a no tener glosas, ¿sí?, y a que nuestra historia clínica sea aún más excelente y con seguridad legal. Primero, no utilizar abreviaturas ni siglas. Por ejemplo, paciente BCG, que a veces colocan, quiere decir buenas condiciones generales. Paciente con HIV y realmente era hemorragia intraventricular. Pues eso puede llevar a confusión y a tomas a veces inadecuadas de conductas. Reportar y analizar todos los paraclínicos solicitados, sustentar claramente cada decisión o solicitud en la historia clínica, a por qué cambiamos un tratamiento, por qué solicitamos cierto examen, anotar claramente las órdenes médicas y repetirlas diariamente y no escribir iguales órdenes. Cada día tenemos que anotarlas todas. Justificar la repetición de un estudio que sea continuo, por ejemplo, la glicemia cada cierta periodicidad en un paciente diabético. En las historias escritas a mano, no usar corrector blanco ni tachones. Si se ha cometido un error, colocarlo en paréntesis y colocar con una flecha de que es un error y que a continuación se coloca la orden adecuada. Firmar siempre la historia clínica, con que es su autoría y usted es el responsable. Y no copiar y pegar. Y eso es una de las grandes dificultades que se han tenido con las historias clínicas sistematizadas. Pero quizás el copiar y pegar no es el problema. El problema es no supervisar, es no revisar nuestras historias clínicas, que son nuestra responsabilidad. Porque con los pacientes cada día hay datos y hallazgos diferentes. Y esto es para recordarles y hacerles una invitación. Ustedes ahora están en el área de semiología, ¿sí? Todavía no, obviamente está en el camino por terminar la carrera y graduarse a futuro. Nosotros, los médicos, llegamos al juramento hipocrático cuando nos graduamos y el día de nuestra graduación lo leemos. Sin embargo, yo quiero hacerles la invitación de que desde ahora, ¿sí?, lo lean el juramento hipocrático, se lo memoricen si es así, o lo tengan cerca, lo tengan al lado, lo estén leyendo, lo interioricen, ¿sí? Porque esto nos va a llevar a una mejor atención de nuestros pacientes, una atención más humana. Y en ese camino, a veces, en ese camino de carreras, de ansiedad, perder el sendero puede ser fácil. Entonces, nunca lo olviden. Desde ahora, juren el juramento hipocrático y ténganlo en la mano. Y recuerden, ¿cómo empieza el juramento hipocrático? Prometo solemnemente consagrar la vida al servicio de la humanidad.
al servicio de nuestros pacientes, que al final son lo más importante, que ellos confían en nosotros, se entregan en nosotros, ¿sí? Para que nosotros busquemos ese camino de ayudarles a tener un mejor bienestar en su salud. Recordar que siempre son seres humanos que tenemos al frente, ¿sí? Eh, y no olvidar que si nos concentramos en la enfermedad, podemos ganar o perder. Pero si nos concentramos en la persona, siempre vamos a ganar, porque siempre le vamos a dar bienestar, que al final es el objetivo principal de nuestros actos médicos. Y termino con esto dándole las gracias por su tiempo eh, y esperando que lo que hemos hablado hoy sirvan de herramientas para su ejercicio diario. Y es el mejor consuelo, un abrazo, el mejor saludo, una sonrisa, el mejor lenguaje, el del corazón, el mejor motor, la esperanza, el mejor analgésico, una caricia, el mejor regalo, la compasión, la mejor medicina, el amor. Muchas gracias y bendiciones para todos.